Muy bien. Hola, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás, Sonia? Bien, para estar confinada, pues muy bien, porque esto nos da ocasión de nuevos experimentos en la vida. Ah, qué gusto. Oye, déjame leer una nota curricular tuya para presentarte a la gente que va a ver el video. Muy bien. Sonia Torres es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, profesora en el Colegio de Filosofía y catedrática en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Ha sido invitada como profesora al posgrado en Filosofía en la Universidad de Granada, España, y al posgrado en la Facultad de Filosofía, Arte y Comunicación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. Ha dictado más de 60 conferencias en México y en otros países. Tiene más de 30 artículos publicados y 2 libros autorales. Su línea de investigación es Filosofía de las Artes, Metafísica y Ontología. Es miembro del Colegio Editorial de la revista Logos de la Universidad La Salle. Bueno, Sonia, pero además de esto, todos sabemos que además de una gran delesiana, que siempre es un deleite escucharte hablar de Deleuze, eres de las personas que más conocen, o si no la que más conoce a Berzón en México, lo cual es una maravilla porque siempre que, bueno, cuando leemos a Deleuze, como todos sabemos, pues sí, son Bergson, Spinoza, Nietzsche, los pilares fundamentales de los cuales, a partir de los cuales Deleuze articula su pensamiento, pero generalmente dejamos de lado a Bergson y a mí me parece que Bergson es quien le otorga a Deleuze una música, una cualidad, una serie de reflexiones en torno a lo intensivo, en torno a la cualidad, a las multiplicidades, que hacen de la diferencia justamente una fuerza creativa, una fuerza germinativa, le otorga una especificidad al conjunto de la filosofía de Deleuze, que pues eso, la mayor parte de las veces no podemos apreciar porque no tenemos un buen Bergson que nos permita arrojar luz sobre el pensamiento de Deleuze. Entonces, pues yo quería compartir contigo este planteamiento y pues disfrutar el escucharte hablar sobre el Bergson de Deleuze. Me parece una perforación al mapa. Estás abriendo una ventana maravillosa en el mapa deleuziano. Siempre este trazado fractal, que es el pensamiento de Deleuze. Y efectivamente, a mí me parece que ese texto tan complicado de Deleuze, que es diferencia y repetición, tiene todo el matiz bersoniano. Si lo pensamos desde un punto de vista teórico, estoy cierta de que diferencia y repetición tienen como antecedente teórico, y después hablaremos de más allá de lo teórico, tiene como antecedente teórico la concepción de la realidad bersoniana, que está está asentada en la duración real, este tiempo único bersoniano, doblemente matizado en tanto que virtual y actual. La diferencia y la repetición de lesianas no se pueden entender sin antes haber comprendido que lo virtual bersoniano tiene tanta realidad como lo actual. A veces se separan estos regímenes de lo real en Bersón y se hacen lecturas dualistas, incluso esa lectura dualista que para Bersón ocuparía únicamente la dimensión epistemológica, porque efectivamente el método de pensamiento propuesto por Bergson, que es la intuición, implica este gesto epistemológico según el cual hay una dualidad al estilo platónico, pero tiene validez solamente en lo epistemológico. Y justamente hay que desbordar esa dimensión de los dualismos que están muy bien planteados por Bergson para alcanzar ese monismo filosófico bersoniano. Está esta dimensión ontológica
esta dimensión constitutiva de realidad, y nos encontramos con ese monismo bersoniano que es complejo, porque es un monismo que está doblemente matizado. Y este doble matiz del monismo ontológico bersoniano es ni más ni menos que lo virtual actual. Y eso lo sabe leer muy bien Deleuze, y lo arrastra hacia su propia filosofía, y en un sentido muy académico se puede decir que la ontología deleuziana está condensada en este texto complicado que es diferencia y repetición, pero que tiene inmediatamente esa herencia y ese robo de Deleuze. Es alguien que roba ideas y las arrastra y las pone en nuevas alianzas. Él va y roba este pensamiento bersoniano de la duración que es virtual y actual, y entonces a partir de ahí se puede comprender la ontología de Deleuze, y se puede también entender el asunto de la diferencia deleuziana, toda esta búsqueda que está haciendo Deleuze, la diferencia en sí, y al mismo tiempo la repetición por sí misma. Si no se entienden esos usos de las preposiciones, la diferencia en sí y la repetición por sí misma, no estamos comprendiendo de qué manera Deleuze está tomando y está arrastrando la problemática planteada por Bergson hacia su propia ontología. Recuerdo el texto de Bergson que está en El pensamiento y lo moviente, el texto de lo posible y lo real, en el que Bergson contrasta los conceptos de lo posible y lo real con lo virtual y lo actual, justamente para así en su especificidad este paso de lo virtual a lo actual, que bueno, en Deleuze era el paso de lo virtual o de lo virtual a lo actual, en tanto pues emergencia de la diferencia. Pero ¿cómo tú caracterizarías justamente este paso de lo virtual a lo actual como dimensión interior que hace inteligible el funcionamiento de las nociones de repetición y diferencia? Sí, justamente en diferencia y repetición hay un par de capítulos que son decisivos para comprender todo el texto. El capítulo 4, que habla de la síntesis ideal de la diferencia, y el capítulo 5, de diferencia y repetición, que habla de la síntesis asimétrica de lo sensible. Y en esos dos capítulos, lo que está haciendo Deleuze es justamente mostrar paso a paso cómo se produce ese proceso de diferenciación, que incluso llega a utilizar un lenguaje que luego abandona. Si pensamos en un Deleuze ya de 1000 mesetas, está abandonado este lenguaje, pero no la intuición. La intuición se viste con otros nombres, pero se mantiene y sigue siendo bersoniana, me parece. Y de lo que habla ahí es justamente que la diferencia en sí, es idea. Y es así como podemos comprender que la idea platónica, Deleuze toma la idea, el concepto de idea de Platón, pero hace otra cosa con él. La idea en Deleuze tiene que ver con lo virtual, bergsoniano, pero este virtual bergsoniano es lo problemático, porque esto problemático es esta dimensión de singularidades, esta dimensión de lo preindividual, esta dimensión de lo asignificante, de lo presubjetivo o incluso de lo asubjetivo, de lo aconceptual. Todo este mundo de potencias, y siempre aquí hay que detenerse, no es la potencia en sentido aristotélico, sino una potencia de autodiferenciación, una potencia de desarrollo, si unimos inmediatamente esta noción de desarrollo con un libro muy temprano en Deleuze, que es Empirismo y Subjetividad, cuando está pensando a propósito de Hume y aborda el asunto del sujeto. Dice, si queremos conservar la noción de sujeto,
hay que pensarlo como proceso. Y esto implicará ni activo ni pasivo, sino aquello que se desarrolla a sí mismo, y de ahí se puede entender también ese pensamiento casi mágico del sujeto como embrionario, porque un embrión no tiene otro movimiento más que desarrollarse, más que ese devenir, es devenir, está en constante transformación, en constante alteración, y con Deleuze, leyendo a Bergson, la alteración es este carácter interno de lo virtual, este carácter interno de la diferencia en sí, y ahí pues hay que hacer también un trabajo, me parece, como muy fino, para comprender que cuando Deleuze habla del carácter interno de la diferencia en sí, este carácter interno de lo virtual que viene de Bergson, no tiene que confundirse con la noción de anteriorité, de interioridad, porque la interioridad concierne a un sujeto, es decir, a una determinación espaciotemporal. Y la noción de interno tiene más cercanía con un lugar. Incluso Deleuze llega a dar el ejemplo de un patio interno. Un patio es siempre interno en una casa. Digamos, un patio no está fuera de una casa, porque si estuviese fuera sería un parque o un jardín público, pero ese carácter interno que apunta más hacia un dato geográfico, y ahí conectar me parece perfecto con esta idea de Lesiana de una geofilosofía, de esta relación del concepto en su virtualidad con más bien dimensiones geológicas que con dimensiones humanas, ¿no? Vamos, Oriana, pues vamos desdoblando poco a poco esta pareja de conceptos virtual y actual. Actual. Te decía en el texto de Bergson, en el que contrasta las nociones de lo visual, de lo virtual y lo actual con lo posible y lo real, nos dice que el paso de lo posible a lo real supone que lo posible es lo real mismo más la expectativa de su cumplimiento. Y esto se hace posible en la medida que estos conceptos tienen lugar en la categoría del espacio. Es decir, el paso de lo posible a lo real son conceptos que se constituyen en el marco de la representación. En cambio, el paso de lo virtual a lo actual no es que lo actual venga a completar a lo virtual en el propio espacio de la representación, y en ese sentido no se caracterizaría como el paso de lo posible a lo real como una forma predecible y repetible que se organiza ya sea en la lógica de géneros y especies, descendente platónico aristotélico, ni según la moderna noción de ley natural, sino que el paso de lo actual a lo virtual es impredecible, es irrepetible, porque supone de suyo un proceso creativo que implica ya la novedad. Entonces, en este sentido, te quería preguntar respecto justamente al abordaje de esta pareja de términos, lo virtual a lo actual, precisamente no en tanto conceptos que tienen lugar en el espacio de la representación, sino en tanto conceptos que tienen lugar al interior del movimiento de la intuición. La intuición como una estructura propiamente ontológica en la que esta como fuerza germinativa, como capacidad creativa, supone el desdoblamiento de contenidos, como dices, preindividuales, a subjetivos, impersonales, que caracterizan lo virtual. Entonces, ¿cómo armarías tú este rompecabezas de la determinación de estos conceptos que señalas en el marco de la intuición? Sí, sí, en el marco de la inclusión, ahí yo me parece que se puede invitar a otro gran pensador que es importante para Deleuze, que es Gilbert Simondon,
porque toda esta dimensión de lo preindividual, esta pregunta que hace Simondón en torno al individuo y que él no se contenta con que se dé por hecho la individualidad, sino que pregunta por las condiciones por las cuales se configura el individuo y va a lo preindividual, y entonces Deleuze está como entre esas dos, es decir, se nutre con las intuiciones bersonianas y las intuiciones simondianas para configurar este paso que es abstracto, pero en el sentido deleuziano, es abstracto en el sentido virtual, y para Deleuze lo virtual es una realidad ideal, es algo que no existe, sino que es pura insistencia, es la insistencia del pensamiento en su estado puro. Allí estaría. Y es curioso cómo en diferencia y repetición, cuando habla de este movimiento autodiferenciante de lo virtual, o dicho de otra manera, de este destino, de esta tonalidad esencial de lo virtual que es la actualización, una actualización a la vez, eso lo está nombrando Deleuze en diferencia y repetición como una encarnación. Y desde luego ahí está toda esa cuestión, encarnar para Deleuze quiere decir eh, hacer una gensement, hacer una composición espacio-temporal. Es pasar de un estado ideal a un estado físico, a un estado corporal, a un estado extensivo. Y ahí está el paso de esta multiplicidad cualitativa, que es lo virtual, a una multiplicidad, a la constitución de una multiplicidad extensiva, actual, ¿no? Y entonces es también el paso de este doblez que es propiamente filosófico, ya en Deleuze, que es este juego de lo virtual actual, es filosófico, y es el paso al juego de la estética, al juego del arte, que es lo posible real. Ahí están estas dos relaciones, y Deleuze está siempre diciendo, no tenemos por qué confundir estos dos juegos de dobles. Lo virtual siempre se juega con lo actual, y lo posible siempre se juega con lo real, pero son dos ámbitos del pensamiento diferentes, o como dirá en qué es la filosofía, son dos modos de expresión del pensamiento. Es el modo expresivo de la filosofía, que juega con virtualidades y actualizaciones, y es el modo expresivo del arte, que juega con posibles y reales, y con reales. Lo posible y lo real es para lo estético, y también hay que recordar que Deleuze llega a escribir en lo posible como categoría estética, no como categoría ontológica, sino como el juego de composiciones en, en, en las multiplicidades extensivas, porque también ahí hay que pensar que para Deleuze el arte tiene que tener una relación con la vida y tiene que tener un soporte físico, una durabilidad, una duración del material, del maderamen que soporta el arte. Por lo tanto, el arte se juega en la dimensión de los actuales. Si no, dice Deleuze, el arte va a ser mórbido. Por eso es que en su lógica de la sensación habla y dice expresamente que el arte es un matter of fact. Utiliza esa noción en inglés. El arte no es un acontecimiento ideal. El arte es un hecho real. Uh-huh. Y así es como está jugando siempre con estas dos dimensiones, que en el fondo, y a mí me encanta, y se puede platicar tan rico contigo, querido amigo José, porque efectivamente en poco se resalta la importancia de Bergson en el pensamiento de Deleuze. Y yo diría más tristemente todavía que poco se conoce a Bergson, y que cada vez tendríamos que asomarnos más a su pensamiento. Sonia, dentro de esta búsqueda riquísima, justo en relación a la lectura deleuziana de Bergson, quería pues escucharte
en relación al texto bersoniano de materia y memoria, que creo que ante el cual Deleuze guarda una opinión muy especial, en relación a que sienta una ontología en la que la materia se constituye no como privación, no ser, devenir, no como extensión geométrica, sino como imagen. En este sentido, la materia ya es de suyo conciencia, y la conciencia tiene, por lo tanto, una dimensión material. Deleuze señala, bueno, Bergson en materia y memoria supera el problema del dualismo que Descartes había instalado en la filosofía. Entonces, bueno, de tal manera que esta noción de materia imagen, la imagen ya está en el corazón de la ontología bergsoniana, ya sea imagen como conciencia virtual, imagen como conciencia actual. Pero bueno, no sé tú qué piensas respecto a este planteamiento y cuáles son sus implicaciones en el conjunto de la filosofía de Deleuze. Sí, efectivamente, Deleuze pondera mucho este texto de materia y memoria, sobre todo, lo dice varias veces, el primer capítulo. Él cree que él encuentra en ese primer capítulo esta ontología de la imagen, es decir, este llevar a la imagen a un estatuto de un ser que vale por sí mismo. La imagen deja de ser el sustituto de una realidad que ya no está allí. La imagen deja de ser el signo de una ausencia para convertirse ella misma en una presencia, y además una presencia de tal peso que es una presencia ontológica. Y allí es donde Deleuze hace todo este trabajo sobre lo ya dicho por Bergson, donde dice que la imagen, uno tendría que preguntarse, ¿cuál es la presencia de la imagen o qué tipo de presencia es la imagen? Bueno, la presencia de la imagen o este estatuto ontológico de la imagen, junto con Deleuze, pues no es otra cosa más que movimiento. Por eso sus dos textos sobre cine, el primero es imagen, movimiento. Y es un movimiento que, como todo el pensamiento bergsoniano recuperado por Deleuze, va a tener este doble aspecto. El movimiento como una realidad doblemente aspectada. Y entonces el movimiento, por eso los dos textos de Deleuze, la imagen movimiento, se va a dedicar al cine de realismo activo, al cine que nosotros conocemos como clásico, donde el foco, el encuadre de la cámara va a estar en primer lugar sobre los cuerpos, porque los cuerpos son las sedes de las acciones y las pasiones. Entonces tiene esta dimensión que, llevándolo a una teoría de las multiplicidades deleuziana, sería la imagen movimiento, sería el plano de las multiplicidades cuantitativas. Y, pero el movimiento también tiene ese otro aspecto, que es lo virtual, ese otro movimiento que es un movimiento, y aquí viene una cuestión, esta intuición deleuziana maravillosa, este movimiento in situ, que es con la que podemos comprender el nomadismo filosófico deleuziano. Este movimiento in situ es por sí mismo la virtualidad. Y este movimiento in situ lo que quiere decir es que ya no se trata de un movimiento que es desplazamiento en espacios físicos. Ya no es el movimiento de los cuerpos, sino que es la alteración interna, que es todo este proceso de diferenciación y que es todo este movimiento inmanente que va hacia la encarnación en relaciones espaciotemporales. Y ahí, pues, ¿qué es para Deleuze la imagen bersoniana? Es movimiento, y es movimiento en este doble aspecto, movimiento como desplazamiento físico y movimiento como pura vibración in situ. Eso es lo que es la imagen, por eso vale por sí misma, porque la imagen es una multiplicidad a la vez cuantitativa y cualitativa.
Por eso es que Deleuze dice, ahí hay una ontología de la imagen vale por sí mismo, y realmente en el ámbito de la filosofía, ¿cuál es la importancia? Bueno, la importancia reside en que sin ir explícitamente a Heráclito, porque eso tampoco lo podemos decir con Deleuze, Deleuze me parece que en este mundo de los naturalistas previos al pensamiento socrático, tiene un especial encanto, le parece que es particularmente encantadora y particularmente provocativa a la filosofía de Anaximandro por esta cuestión de lo aperon, la indeterminación y todas estas cuestiones, pero la importancia a nivel de toda la filosofía está en que se le restituye al movimiento, es decir, al devenir, se le restituye el carácter ontológico que había perdido a partir del poema ontológico de Parménides. Y todas las filosofías que se van a derivar de eso que aparece en el poema ontológico de Parménides en el aforismo 6, cuando Parménides identifica al ser con lo inmutable. Y cuando Parménides dice, el ser es y no puede no ser. Es decir, inhibe la mutabilidad en el ser. Ahí en ese aforismo 6 del poema ontológico, el ser es y no puede no ser. El ser, el no ser no es y no puede ser. Ahí es que se termina el carácter ontológico del movimiento, y Deleuze encontrará que Bergson está volviendo a poner ese pensamiento serio, ese pensamiento riguroso del movimiento en filosofía. Incluso Deleuze llega a decir, bueno, tampoco es extraño. A finales del siglo XIX, el pensamiento, pareciera que el problema central del pensamiento, no solo en filosofía, sino en ciencia, en las artes, es el movimiento. ¿Qué pasa en el mundo de la ciencia? Bueno, la invención primero del ferrocarril, pero a finales del siglo XIX, la invención del avión. Están las locomotoras, están los automóviles, está el avión. ¿Qué pasa en el mundo de las artes? Bueno, la fotografía, que no es una invención del siglo XIX, porque la fotografía es algo que está en la naturaleza. Si se entiende fotografía como este juego de luces y sombras, lo que se inventa en el siglo XIX es el aparato capaz de capturar esas luces y esas sombras, y está todo ese desarrollo maravilloso con esa primera captura en 1826 por Nicéphore Niepce, y luego la invención de este aparato, el daguerrotipo, por Daguerre, el daguerrotipo, y todos estos avatares de la fotografía, que es movimiento, están ahí. Me parece que Deleuze es muy, muy intuitivo para ver los entornos donde surge un problema. Y está diciendo, Bergson está pensando de acuerdo con la época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y luego pues tú y yo sabemos y todos los que leemos a Bergson, ese larguísimo silencio en cuanto a escritura concierne de Bergson, que deja de publicar muchísimos años hasta que aparece ese libro maravilloso que es Las dos fuentes de la moral y de la religión en 1932, y que uno se da cuenta al leer este texto maduro, maravilloso de Bergson, que en realidad nunca estuvo en silencio, simplemente no estuvo publicando. No siempre publicar quiere decir que la palabra esté activa. A veces no publicar significa mucho más que se está activo, porque el pensamiento está siendo nómada, ¿no? Pienso en los textos de Deleuze sobre el cine, en la que el cine, en tanto estudio de la imagen, se constituye como una ontología, ¿no? El cine como ontología, y en el que Deleuze retoma esta distinción bergsoniana entre imagen, afecto, imagen, percepción,
imagen, Recuerdo. imagen recuerdo, imagen... En ese sentido, eh, bueno, sí, está la lectura de Lesiana de Spinoza, en la que, bueno, el plano de inmanencia, en tanto se expresa en el atributo de la extensión y en el modo del atributo de la extensión, es caracterizado como cuerpo. Pero creo que en Bergson hay otra vertiente importante para nutrir la concepción de Lesiana del cuerpo, justamente en tanto este plexo de imágenes que en el paso de lo virtual a la actual da lugar a este entramado de imágenes afecto, imágenes reacción, imágenes percepción, imágenes recuerdo. ¿Cómo caracterizarías tú la noción de cuerpo deleuziana a la luz de la filosofía de Bergson? Sí, es muy interesante. Efectivamente, hay por ahí un matiz nuevo aportado por Bergson. Sí, en esta línea de pensamiento, desde luego, Spinoza es importantísimo. Yo creo que hay otro texto que nos sirve para considerar esto, otro texto maravilloso de Bergson, muy temprano en su filosofía, que es la energía espiritual. Eso es lo que está aportando y que le fascina a Deleuze. ¿Por qué? Porque la energía espiritual es justamente eso que tú me mencionabas hace un momento, de que la materia no es esta realidad inerte, cartesiana, desprovista ni de intelecto ni de espíritu, sino que es esta realidad llena, que es ya por sí misma conciencia, desde luego no una conciencia individual, sino conciencia pura. Y esto quiere decir que la materia no es una materia inerte, lo extensivo no es una realidad inerte distinta radicalmente del espíritu, sino que hay digamos, esta reciprocidad de constitución, porque se constituyen mutuamente la materia y el espíritu, y entonces no podemos hablar de materia sin espíritu, pero tampoco de espíritu sin materia. ¿Por qué? Porque en ambos casos se correrían dos riesgos, que son los extremos de las vertientes filosóficas. Si caemos en la tentación de hablar de materia sin espíritu, caemos en esos materialismos burdos, groseros, que no aportan nada a la filosofía. Y si hablamos de espíritu sin materia, pues caemos en un idealismo extremo. Y justamente eso es la precaución que nos enseña Bergson. Bergson está trabajando entre esos dos extremos y no le satisface ni el radicalismo de un idealismo ni el radicalismo de un materialismo. Incluso leyendo a Bergson llega en algún momento a decir, bueno, si me exigieran que respondiera hacia quién tengo más simpatía, pues ni hablar, diré que hacia el idealismo. Y desde luego yo entiendo que en tanto que filósofo y en tanto que lo que hacemos nosotros, y en este momento si apelamos a lo que dicen Deleuze y Guattari, ¿en qué consiste hacer filosofía? Hacer filosofía consiste en crear conceptos. Entonces, pues dice Bergson, si me obligan a elegir, pues tengo más simpatía por el idealismo, pero siempre hay que tener ese cuidado de que la idea no esté absolutamente desprovista de cuerpo o que por lo menos tenga en su destino incorporarse, porque si no, pues estaríamos hablando de ficciones vacías, ¿no? Entonces, aquí ya el tiempo lo tenemos encima. Te preguntaría, te pediría que nos dieras tu palabra sobre una última caracterización de la noción de diferencia en Deleuze, a propósito de su lectura de Bergson, en función del problema de la libertad. Eh, ¿Cómo es que el problema de la libertad ocupa una centralidad en la determinación misma de la noción de diferencia, tomando en cuenta la importancia de Bergson en Deleuze? Sí,
Bueno, la libertad para Bergson ya sabemos que consiste justamente en instalar el pensamiento de un golpe, de un salto en lo virtual. Y ahí, pues sí, el texto, el último texto al que yo me refería, las dos fuentes de la moral y la religión, y este desenlace maravilloso de esta emoción, este peso que le da Bergson a la emoción, esa es la libertad para Bergson. En el caso de Deleuze lo toma desde luego así, pero me parece que también influye Leibniz en su concepción de la libertad, porque tiene que ver con la diferencia. ¿Cuáles son los conceptos leibnizianos que entran en juego en el concepto de diferencia deleuziano? Pues las composibilidades y sobre todo las incomposibilidades leibnizianas. Cuando Leibniz piensa en que este es el mejor de los mundos posibles porque eh, eh, entraron en composibilidad unas series, bueno, serie es una noción deleuziana, no, el mundo mejor leibniziano no tiene un carácter ni ético, ni moral, ni estético, tiene un carácter ontológico. Es el mejor de los mundos posibles porque algunas series entraron en composibilidad y entonces formaron esto a lo que llamamos mundo. Y eso le fascina a Deleuze, pero luego le fascina mucho más la intuición leibniziana de las incomposibilidades. Porque cuando unas series son incomposibles entre sí, entonces ahí hay esta palabra francesa tan bonita, hay un écart, hay una fisura donde está la posibilidad del nacimiento de un mundo nuevo. Y eso es para Deleuze la libertad. La libertad es la creación de mundos nuevos. Por lo tanto, en Deleuze no va a mimar a, a, las, a los pensamientos buscadores de felicidad estable. Deleuze va a perturbar, es un perturbador del pensamiento. La felicidad tiene que erradicarse porque la felicidad estaría simbrada en repeticiones que no introducen ninguna diferencia y en cambio la libertad sería posible justamente en lo que perturba, en lo que no embona, en lo que no es composible, y eso que no es composible es lo que hace posible el surgimiento de algo nuevo. Y ese surgimiento de algo nuevo, Deleuze le llama una revolución. Es muy cauto para utilizar la palabra revolución. No tiene un sentido inmediato de lo político, si entendemos lo político como gestión gubernamental y todas estas consignas, estas pancartas. No, sino lo político en sentido de constitución de un pueblo que todavía no existe. Y ahí estaría la libertad para Deleuze. Y lo acerca desde luego a Bergson, porque la libertad es molecular y acontece en el pensamiento, es decir, es virtual, está en la virtualidad, la posibilidad de la libertad está en lo cualitativo, en lo virtual, en la diferencia en sí, no en la diferencia de una cosa con respecto a otra cosa, me parece. Sonia, el tiempo se nos vino encima, podremos ir hablando. Muchísimas gracias. Riquísima tu intervención y espero que podamos tener otra oportunidad para hacer una segunda entrevista. Feliz, yo feliz, muchas gracias, te abrazo con todo el cariño. Gracias, Sonia. Adiós. Hasta pronto, chao.